de la plaza, bueno, en el marco de los 248 años de nuestro pueblo, tenemos la grata sorpresa, sería, de poder brindar una entrevista a gente que ha nacido en nuestro pueblo, y no quiero decirle edad, porque ustedes no sé si me autorizan a decirle edad, pero, pero bueno, han vivido 83 años y 80, mirá, no sé si me acuerdo y tengo buena memoria, creo que esa es la edad que me acaban de decir, y han vivido toda su vida aquí en este pueblo. Y la idea nuestra es traer un poquito a la memoria de esos años que ellos han transcurrido aquí en el pueblo y que nos cuenten un poco de la historia de cómo era nuestro pueblo, cómo eran las casas en su tiempo, cómo era por ahí, por decirles, el banco, cómo cobraban, un montón de cosas que me vienen a la cabeza en estos momentos y que ustedes solamente me pueden aclarar. Se van a presentar, yo les voy a dar el micrófono, usted, cada uno de ustedes va a decir como los chicos así de la escuela, como les preguntan, van a decir el nombre, no digan curso porque ya no hay curso, pero van a decir su nombre y su apellido y bueno, y cómo es su apodo, porque acá en este pueblo nos conocemos todos como apodo, ¿viste? Con apodos. Nosotros no tenemos, digamos, es decir, cuando vos le decís el nombre, decís, ¿quién es? Y acá Sí, nos conocemos por nombre. totalmente. Este es suyo y ustedes van a compartir, con este micrófono van a ir compartiendo las historias de nuestro pueblo. Bien. Así, mira, Arminia, vos te lo pones de este lado, con ese vos podés hablar. Contale a la audiencia tu nombre, Sí, cómo es bueno, tu apodo. mi nombre, Herminia Estela Rodríguez. Nací en la esquina aquí, cerquita de mi casa propia. En el Mercadito del Grande. El grande Cerquita se del llama. Mercadito del Grande, claro, acá de Cebrero. El grande se llama. Recién te enterás, 83 años, recién te 80, enterás, no, Arminia. 80. 80, perdón. Ah, 80 años recién me entero que se llama el grande. sí. Mira vos. Y toda mi vida la pasé aquí. La casa que teníamos compartida con mis padres, era hecha por mi padre y él trabajaba normalmente en cualquier cosa que se pasara por su frente. Sí. Podía ser, trabajó mucho en la mensajería a los otros pueblos limítrofes aquí del departamento. Era como un tipo cartero. No, el Claro, corría por eso. correo, sí, sí, como hoy Andreani, Claro, la eh, Andriani de ese tiempo. pero llevaba correspondencia, paquetes y pasajeros también. Ah, qué bien. Pasajeros también. ¿Cómo es su nombre? Demetrio Rodríguez. Demetrio Rodríguez. Sí, Rodríguez Rodríguez. Ajá. Y bueno, a veces lo acompañaba yo porque había que abrir tranqueras y era monte y tranquera. En esa época no había ni un metro de cemento, ni ahora adoquines, ni nada de eso. Era tierra, todo tierra, como era el pueblo. Claro. El pueblo era todo tierra. Y lindo, hermoso, siempre el pueblo fue hermoso y nos brindó dentro de la vida del pueblo todo lo que podía. Había las fiestas patronales, se respetaron siempre, a pesar del frío, siempre fue el 24 de julio, Mm. cuando estaba el Colegio de las Hermanas Concepcionistas, Ujú. y yo asistía ahí. este, Se hacía otra gran fiesta para el 8 de diciembre, que se hacían las primeras comuniones. Qué linda. Era precioso, salíamos todas carrozas hacia el cole, carrozas con imágenes de la Virgen personificada. Ah, bien. Una de las niñas Era la chiquitas Virgen. de la primaria, la más bonita, generalmente era Rosita. ¿Cuál es la Rosita? A ver, Bueno, no tiene no importancia. tiene importancia la Rosita. Bueno, le Bueno, mandamos saludos a Rosita si nos ve. Si él no está. Bueno, le mandamos saludos, de algún lado nos está viendo. sí, era precioso, todo era muy lindo, muy tocante.
y hacíamos después la primera comunión, todo en el mismo pueblo. En el mismo pueblo te bendecían de todas maneras. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a pasar a él porque está como nervioso porque él no se presentó ni nada. Bueno, vamos. Y aquí está Don. No, no, él se va a presentar, no lo presente. Usted no. Bueno, yo soy Carlos Alfredo Gómez, alias El Negro, más conocido El Negro, acá por San Francisco Chañar y por el departamento de Sobremonte, El Negro Gómez. Soy nacido accidentalmente en Deanfunes. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas, hace 83 años, no existían ciertos avances tecnológicos en medicina, entonces me llevaban, como era el primer hijo, nos llevaban a otro lado, a la mamá, y allá nacíamos en la ciudad, en el caso mío de Anfunes. Pasado el tiempo, volvía el padre cuando podía ir. ¿En qué? En la mensajería, porque no había colectivo. Claro. Entonces, una mensajería que pasaba hasta Ojo de Agua en algún caso, o en otro lado. A mí me fueron a buscar los días, ya se había vencido el plazo para anotarme. Tuvieron que anotar el día más cercano a mi cumpleaños, así que mi cumpleaños se festeja en una fecha y el nacimiento en otra. Bueno, el caso es que volví acá y me crié hasta la fecha, vivo acá, en el campo, en el pueblo, y como había dos escuelas, había una que era la escuela de los hermanos concesionistas, y fue creada en 1911. Y la primaria se hacía hasta tercer grado. Mi madre hizo la primaria en la escuela esta, nueva, y era 1908 su fecha de nacimiento. Y después nos tocó a nosotros ir a la escuela. Nosotros fuimos, varones y mujeres, íbamos a la escuela esta de las monjas. Pero a su vez estaba la escuela fiscal. La escuela fiscal tenía otra, era estatal, y la de las monjas era de escuela de monjas, y había alguna ayuda económica por parte de los papás de los niños, era distinta. Y al ser de monjas, también era distinto por ese lado. En concreto, había un tira y afloje entre una escuela y otra, entre unos alumnos y los otros. Las monjas, por supuesto, siempre dijeron que la otra escuela era de los indios. Así se le decía. Era como Sí, una competencia de era como escuelas. una competencia, sí. Las fiscales están los edificios se encuentran ahora donde estaban, ¿no? El de la primaria Sí. siempre fue ahí. Nada más que cuando yo fui mi señora, Herminia, íbamos a la misma escuela, a la escuela de las monjas. No me recuerdo por qué. El caso es que yo salí de la escuela de las monjas y pasé a la escuela fiscal, entre comillas, la de los indios. Y mi señora y mi novia, mi actual esposa, continuó en la otra escuela. La otra escuela pasó muy pocos años y por esas cosas extrañas que suceden, dejó de funcionar la escuela. Se fueron las monjas y mi señora, hoy, entonces una niña, pasó a la otra escuela, a la escuela de los indios, y era una cosa totalmente distinta. O sea, quedó una sola escuela. Ya quedó una sola escuela. Se cerró la otra y quedó una sola escuela. ¿En qué año fue más o menos eso? 1958. No, porque en el 55 fue la gran revolución y yo estaba en la escuela de las monjas.
Nos hacían rezar hincados en las galerías, ahí. ¿Dónde era la escuela? En la escuela técnica era La escuela técnica. donde está ahora la secundaria, ahí era la escuela de las Sí. monjas, Sí. las hermanas concepcionistas, ajá. Te digo que antes hubo otra escuela, pero era de voluntarios del pueblo que Sí. enseñaba las primeras letras, como llaman. Esa escuela era regida por don Bustamante, en una casa particular sobre la calle Belgrano. Alias el Sapo Peludo. ¿Así le decían? Sí, señor. Ajá. Incluso el gobernador, luego gobernador, Ramón J. Cárcano, nacido, dicen los de acá en la esquina de la plaza, él dice en sus primeros 80 años, que en el libro de él, que nació en Córdoba, pero acá fue a la escuela, incluso a la escuela esta, del Sapo Peludo. El Sapo Peludo. Sí, era Bustamante. Ah, ¿le decían ustedes al maestro? No, era el Ramón J. Cárcano, el nuevo gobernador. Bueno, estuvo acá y no anduvo muy bien en la escuela y después terminó yéndose me imagino que a Córdoba. Entre paréntesis fue el creador de la jefatura de policía, hoy jefatura de policía, pero que en realidad en aquel tiempo era edificio administrativo. Ah, mirá. Y se inauguró en 1915. El año anterior se empezó a hacer. Hay varias dependencias iguales, como en Tulumba, en distintos lugares. Son los mismos edificios hechos por Ramón J. Cárcano, como edificios administrativos. O sea, los edificios departamentales que vemos nosotros acá, el de la policía, del departamento de Sobremonte. Claro. Son todos similares, digamos, en la zona. Similares La arquitectura. Como dije, en 1915 se terminó en 1916. Antes la justicia estaba en lo que hoy es la casa de Aníbal Fernández. Ah, en la esquina esa, sí. Todo eso hasta la calle principal. Ajá. Tenía una cuadra, la edificación como ahora. Claro. Eso era de Mario Gómez. Y en la esquina tenía el juzgado. Y lo demás era la Guardia Civil. Ajá. Y por eso tenía un portón para la calle San Martín, grande, por donde entraban los carros. Claro, está el portón, sí. Y ahí había adentro, fui conocido de niño y jugó mucho tiempo de esa zona, porque era el hermano de mi padre, de mi abuelo. La casa, al frente, cruzando la calle, era la casa de mis abuelos, hasta la otra calle, allá hasta el correo. Bueno, eso era lo que es Chañar en la parte, digamos, administrativa, lo que es la seguridad, lo que es la educación. Después el hospital, el hospital era chiquito, mucho más era como una cosa, sala de primeros como una sala de primer Ajá. auxilio. El dispensario. El dispensario, Dispensario, se le llamamos decía. así. Y después otra parte muy interesante de acá, es que se empezó a hablar, según lo escuchaba mis padres, a los mayores, de que iban a fundar un sanatorio para leprosarios. Claro, ustedes escuchaban eso. Claro, y éramos chicos, no teníamos la idea nosotros de qué era un leprosario. Eso de los leprosos. Claro.
Con el tiempo nos fuimos enterando de qué se trataba, pero sí nos enteramos de que había broncas y no querían, porque cómo iban a traer un leprosario y una enfermedad tan contagiosa y tan desagradable. Claro, en ese tiempo de los habitantes de Chañar se hablaba, digamos, de eso que Claro, iba a venir. sí, son cosas que... Pero se terminó haciendo en el 39 el leprosario a 10 kilómetros de Chañar. Compró un campo Claro, que se llamaba El Pantano. Ahí trabajó mucha gente a pico y palo para limpiar. y construir. Y después, y la Claro. mayoría de esos empleados quedaron trabajando en el sanatorio. Claro. Sanatorio José J. Puente, el famoso leprosario. Y hablando de todo. ¿Qué le hace falta esto? No, ese es un libro de lo que habla del leprosario, de los leprosarios. ¿Ah, un libro? Sí. Qué bueno. En toda la provincia, en todo el país. Este es, creo que, dice ahí, creo que es el Suemer. Testimonios marcados por una enfermedad ancestral. Pero en el edificio dice el Hospital Nacional de Baldomero Somir. Claro, ese creo que es en Buenos Aires. Sí. Sí, debe salir acá el J. Puente, ya lo vamos a buscar. Sí, ese libro casualmente lo he encontrado anoche para volverlo. Por eso está acá arriba en la mesa. Porque no es mío, me lo prestan. Le pregunto yo, bueno, estamos hablando de todo un poco, estamos hablando, salió el tema del sanatorio y todo lo demás. ¿Me pueden contar un poquito de su infancia? ¿Cómo fue que terminaron siendo pareja ustedes? ¿Vivían cerca, vivían lejos? Mira, ¿Cómo era el pueblo? ¿Cuántos habitantes tenía en ese tiempo, si ustedes se acuerdan? Bueno, ¿Cómo se compraba el no. pan? Para nada, el pan era privado. Ahí dale el casita micrófono así. tenía- Cada casa tenía su horno, su Ujú. mesa para trabajar. Sí, Estaba doña María de los Faría. ¿Faría sería ella? sí, Ella era hermana de del que cortaba el pelo. Aurelio. Ujú. Doña María de Bustamante. ujú. Esa señora hacía pan criollo. Todo el mundo acudía a comprar su pan criollo todos Ajá. los días. Era donde tiene la casita Villafaña, acá a la vuelta de la casa de mi abuela. ¿Qué calle es esa? ¿De Nené? Ah, Don Roma Ajá, y Doña Fisi. esa. Ahí está, Ahí era la panadería. un ranchito Ajá. bellísimo para nosotros. Y otro que ¿Y otra? decimos que ahí en Y ahí frente, terminal, y frente dale el micrófono. y al frente de la casa de nuestra conocida Laura Gómez, Sí. ahí estaba la señora de Bustamante, que hacía pan, la señora Don Pedro Bustamante. Ajá. Y él tenía una casa. Y él tenía carnicería. Bueno, hay tantas cosas para conocer en un pueblo después de 80 y pico Sí. de años. Sí. ¿En dónde más? De las lunas, En la terminal. donde veo dice mi mamá, decía. Sí. Sí, ¿qué decía? Dice mi mamá que me preste un bizcochito. Sentí el perfume del bizcocho. ¿Que le preste? Le preste, por supuesto. Me dice, la madre ni sabía, era Claro, cuestión porque- de él. claro. Se lo comía ahí nomás. No. Claro que me preste. Y era hermoso. También Ese pedían lugar. higos. Higos. También pedían higos prestados. Higos prestados. Claro, cruzaban en diagonal a la calle, Ajá. a la casita, Donde ahora está el donde hoy la terminal. Ah, qué loco. Pero mira qué bonito que era el lugar, esa esquina. Ajá. Tenía un laguito ahí al fondo. Ahí donde está la terminal había como un laguito. Sí, un laguito. Wow, impensado. Para mí, yo la verdad que. Bueno, te vas a Sí. asombrar de las cosas que tenía Chañar. Un cerco de ramas completo con muchas
enredaderas y flores, y el ranchito en la esquina. Ahí donde era la panadería. Ajá. Todo ¿cómo se llama? ¿Con el techo de paja? Paja. Sí, techo de paja. Y era hermoso. Y tenía un árbol grande que todavía era compañero del que está Del que ahora. está. Claro. Sí. ¿Hay dos o uno? No, dos. Yo ya habían sacado uno. No. Y ahí había ¿cómo se llama eso? Había un de fruto, ¿cómo Sí. se llama? Mistol. Un mixto. Mixto. El Un único mixto mixto. que había, y ahora hay uno solo. ¿Acá en el pueblo hay un En el solo pueblo. mixtol? Hay en la casa que es de Marcel Montenegro, que ahora Sí. está alquilada, hay un mixto, el único mixto que hay. Entonces, en la casa de Doña Borrega, no sé si se acuerdan de Doña Borrega, no sé cómo se llamaba, Doña Borrega, creo que la madre de Olga, de Doña Olga, le digo Doña Olga, la conozco yo como Doña Olga, que tenía el kiosquito de la madre de las chicas rojas, la mujer de Genaro Rojas. Ahí sabían tener un mistol. No sé si está todavía. ¿Te acuerdas ahí? Ahí sabía haber un No, mistol no, en esa casa. eso no. Digamos de los de mis viejos al frente, por ahí el costadito, ahí sabía haber un mistol. ¿Sabes que nosotros, el pueblo, era esto? ¿Cómo era? ¿Una manzana? ¿Esta manzana? No, no, no. No. Cuenten ustedes, porque yo no sé. La plaza en la calle de atrás de la iglesia, esa era la otra, o sea, Sarmiento y San Martín. Y después venía la plaza y después venía la Rivadavia. Se acababa el pueblo. Para allá por el valle había algunos No, las No. que se iban, el La camino Belgrano. largo. La Belgrano. La Belgrano, el camino largo. Camino largo le decían. Claro. Es decir, el cementerio Claro. del Valle Lejos. No, pues- y el cementerio era nada más que la parte que vos conocés como vieja, Ujú, o sea, la entrada vieja, sí. era eso nomás. Lejos. Lejos, lejos, y todo monte, la callecita angosta para los carros, nada más. Claro. No había camiones y cosas como ahora. Y entonces todo tenía monte, nosotros teníamos el campo de los abuelos atrás. ¿Atrás del cementerio? No, lo que compró Barbini hoy. Ah, De Cañada, pasando Sí. el Claro. rural. Todo más lejos, eso era de los abuelos míos. ajá. Y con esa frecuencia íbamos, no sé, día de por medio íbamos. En la Chatemulo. En una chatamula, a jugar con las ovejas. Ahí no vivía nada más que ¿Cuántas Pues, familias existían ustedes que se conocían todos, me imagino, porque era tan chiquito? Sí. ¿Qué familias había? ¿Qué apellidos existían en ese tiempo? Bueno, estaban los zorros Montenegro, de ahí de la esquina, ahora de la Atala, todo eso. Ajá, era de ahí los Montenegro. Montenegro, pero ¿cómo era Montenegro Era- Barandán? No. Los Zorros Montenegro era otro. No, el otro Montenegro, los grandes Montenegro eran de... Y al frente era la cooperativa, Ah, donde ahora tiene la legislatura. ajá, Ajá. Todo eso era ¿Y el Claro. banco qué era? la casa de don Luis Atalde. el banco era una casa. Casa. No había banco. No, sí había, pero ¿Dónde era estaba el banco? una agencia. Ajá, Era en la casa del negro Loza, Donde vive la hoy marca, frente a la cancha deportiva, sí, la familia. Y era una y casa el alquilada a banco, Loza, claro. a justo Loza. Y ahí era el banco. el Y el correo era correo, donde está la casa de, ¿cómo se llama? De De- Cocomonte. O Donde vive sea, Fabián. Ajá, donde vive Fabián. Era una casona vieja, muy al estilo de esta. De Claro. la esquina de Merkel. Claro, en la esquina de Merkel. Toda así, pero no tenía remate. Era ladrillo visto, así nomás. claro. Ahí al ladrillo. Y en la esquina, que era ochavada, así, estaba la oficina de telégrafo. Ah, oficina de telégrafo había. Claro,
bueno, ya había el empleado de ¿Y guardahilo? Guardahilo le decía, porque eran postes con una... Un crucero. Crucero, ¿cómo se llama? Con Y alambre. alambre, que eran los que mandaban los mensajes y todo eso. Era por Morse, todo. Claro. No sé qué lindo, se comunicaban así con los Sí, familiares. sí. Ustedes, por ejemplo, ¿nunca se les ocurrió irse a vivir a la ciudad? Teníamos la casa de los abuelos, Sí, ciudad. Y sí, había, todos mis tíos vivían allá, los hermanos de mi padre, que no fue de aquí. sí. Mi papá vino a trabajar acá, pero se quedó. El sanatorio. Sí. Y ahí se quedó a vivir, digamos, en el pueblo. Claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Herminia? ¿Hermanos de mi padre? No, ustedes. No, yo somos tres, ya han muerto dos, que es solita. Ajá, eran 3. Eran tres. ¿Y todos vivieron acá o viajaron No, también? no. Nacieron aquí, vivieron aquí, fueron al colegio primario y cuando llegó la hora del secundario, emigraron. Vos no. No, yo No, no. sí, ella es la única que vivió acá. No me fui nunca, No se he fue nunca. estado Pues nunca sí, fue. bueno, nunca fuera de Sí, Chaña. digamos que he ido, Bueno, por son supuesto, instantes, acá. no tampoco, eso es lo que digo yo, ustedes nacieron y vivieron toda su vida acá en el Sí, pueblo. sí. O No podés me viajar un conozco. mes, una semana, podés ir, no Claro, quiere por decir supuesto, que hayas conozco dejado. todo, pero no. Íbamos allá porque teníamos abuelos y vivían en el centro, justo de la Claro. ciudad, hoy. Me imagino esos viajes a la ciudad, ¿cómo eran? Decir, vamos a viajar a la ciudad, desde Chañar a la Una ciudad. sola vez al Claro, año, con podría suerte. ser. Cuenten cuando eran Claro. chicos y los llevaban de la escuela de Isla Crisal. Cuenten No, cómo no. era No, pero y que era la Isla Crisal. el tema, Hoy la isla de es, Pato. después nos explayemos en eso. Ah, bueno, usted es el que manda. En el caso mío, para ocupar lugar también, vivíamos en el campo a 10 kilómetros de las tierras anchas y teníamos casa acá. En invierno, cuando llegó el momento de la escuela, vivíamos acá. Y las clases se daban de lunes a sábado. ¿De lunes a sábado? A sábado. Acá dice que el mayor, que la casa de Custodio Sánchez, hay una historia. Y 2 o 3 plantas de jardín. En concreto, nosotros vivíamos en el campo los fines de semana, durante los periodos lectivos, y ahí iban quedando los que no iban a la escuela por los padres. Y nosotros teníamos que andar, digamos, de casa en casa, unos meses, un año, de pensionista para ir a la escuela. Claro. Hasta que mi padre logró hacer la casa acá, en los terrenos que tenían acá, familiares, y eso fue en el 46. A partir de entonces ya vivíamos en nuestras casas con personas que nos atendían y de vez en cuando venían una vez, 2 veces por semana en Sulki, desde el campo, 10 kilómetros, y nos veían. Y los sábados, que teníamos clase los sábados, Sí. a la tarde ya venían y llevaban de vuelta. Normalmente nosotros íbamos a la tarde en primeros grados, y el sábado a la tarde nos llevaban, el domingo a la tarde de vuelta. Vuelta a volver a clase. Sí. O sea, de que si había un sábado de feriado o un viernes, el tema era
que venía jueves, nuestro padre decía un viernes, nos llevaba, pero el lunes teníamos que venir a caballo a la escuela. Y todavía me acuerdo cómo se nos ponían los pies con las alpargatitas, que no había otro calzado prácticamente. Claro, Y si no, championes, claro. pamperos, maestro pampero y los Sí. y las alpargatas eran lunas, que no vienen más, No, no existe más. Pero me acuerdo de eso porque eran los calzados que había. Y las heladas, cruel. crueles para agarrar, cuando nos tocaba venirnos a la madrugada para llegar a las 8 acá, a la escuela, era cruel. Y por supuesto, y hablar de calefacción, aire acondicionado, No, no. ventanas rotas, los vidrios rotos, Y a tirita. y no... Jugábamos un juego que era muy común de los chicos Sí. del colegio, que era empujarnos unos con otros así por el Ajá. rayito de sol. Ah, para ese calor. Entramos un rayito de sol al grado, todos queríamos ir al rayito de sol. Claro. Ahora, siempre Nos fuimos empujábamos. niños. Cuando nos juntábamos en los caminos con otros alumnos que venían, Sí. y muchos de esos alumnos traían leche para entregar antes de entrar a la escuela. En las alforjas, que iban como 2 bolsas, una de cada lado. Sí, en los Ahí caballos se ponía ahí, sí, en sí. el caballo las botellas de leche. Y por supuesto, eran Claro. botellas de vidrio de vino. Era lo que se utilizaban normalmente. Y se sabía poner algo, una lona, algo entre botella y botella, porque si no hacían mucho ruido y se rompían también. Claro. ¿Y usted Eso, sacaba leche, perdón, usted sacaba leche con su mamá y su papá y traía? bueno, en el caso nuestro, Mm. no traíamos leche. A ustedes no, Se los otros. consumía mucha leche en el mismo campo, Claro. porque el tenderito que era en verano, por ejemplo, se le sacaba la leche, se le dejaba un chucho, como le llaman, Ajá. el pezón, para que se alimente el ternero. Y lo demás se lo sacaba y se le daba a comer a otros animales, como por ejemplo a los pavitos. Se le hacía la cuajada y se le daba de comer cuajada de leche. Y a los perros, siempre había 3, 4 perros, Claro. que son los peones auxiliares en el campo. A su vez, el capataz con su familia también hacían sus quesos, sus quesillos, alimentos Claro. derivados de leche. Ahora, ahí había otra cosa que es fundamental en los tiempos nuestros. Y actualmente se lo hace, pero muy poco. La leche tenía un uso fundamental porque se criaban animales con la leche. Se tomaba mate de leche a la media mañana, en el caso nuestro, en el campo. Se tomaba mate a la mañana temprano, después se pasaba a los corrales. Otra parte de la gente, un empleado o el mismo padre nuestro, y nosotros éramos 4 hijos, el padre y la madre, Noé Gómez, o el Payo Gómez, porque nuestro padre era Payo, y nuestra madre, a una cuadra y media, la casita de los empleados, se distribuía, todo el mundo trabajaba. Los chicos, un problema cuando éramos chicos, en el caso mío, tenían que tener una gente para que anduviera con nosotros, porque nos cuidaban y así los mayores trabajaban en el campo, en el corral, los otros atendían los bebederos. Claro. ¿Cómo era la...? ¿Ustedes también trabajaban? Claro, trabajaban a la par del padre. Cuando éramos Sí. chicos,
cuando éramos más grandecitos ya nos entretenían. Por ejemplo, yo tenía una vaca para ordeñar. Claro. Y me tenían ahí en el corral y me podían controlar. Ajá. Y la vaca tenía que ser apta para que yo la pueda ordeñar. ¿Cuál es el trabajo mío? Ordeñar y después atender los gatos. Los gatos. Claro. Los gatos son como los ¿Cuándo, perros. Lucas? Claro, sí, sí. El gato es fundamental por los insectos, por los bichos chicos como son las lauchas, los ratones, todo eso que hacen mucho daño en lo que puedan, porque te comen el maíz, te comen el zapallo, te comen, si te descuidas la comida. Claro. Porque el tiempo, sí, en que lo guardabas colgando las cosas para evitar que te causen daño. Claro, hablando de cosas, ¿dónde compraban ustedes la mercadería? ¿Cómo era la mercadería de ese tiempo? Porque usted me dice, tomábamos mate. Y yo me imagino hoy el día del mate voy a agarrar y decir, voy, compro una yerba acá, compro una yerba en cualquier lado, un paquete, claro. Y no, hoy, ¿cómo hacía decir ese tiempo? Había turcos. Ajá. Los turcos nos invadieron. Había muchos turcos. En ese aspecto había diferencia con que hoy, pero ibas a un negocio. Claro. Ramo general y casi todo. Ramo general. ¿Y cuántos negocios había en el pueblo? Y bueno, acá estaba... ¿El grande que lo descubrió ella, que se llama el grande ahora? ¿O no? Sí. Cebrero. Sí. Pastor que le hizo no existía. No existía. No existía. Empezó a existir cuando ellos se casaron. ¿Y cómo? Te cuento. A ver, miremos cómo me vengo a enterar de esto. Era nada más que venta de fruta y verdura. ¿Tipo verdulería? Claro. En la casa de Laura, viste que tiene una piecita que da a la distribuidora. Sí, a la del Mauri. Esa ventanita era una puerta. Y es chiquito. El ambiente es chiquito. Claro, y ahí es donde vendían ellos. ¿Ahí nació el grande? Sí, tiene mi edad, el grande. Así que hace 80 años que estoy contando. No. Y ellos eran muy, muy relacionados porque una hermana del viejo pastor Cebrero se casó con un tal Maldonado, que era dueño de Posetire. Bueno, ese señor tenía mucho dinero y ese señor les puso el negocio. Claro. Y los trajo a vivir acá, pero ya había pasado muchísimo tiempo viviendo acá. Ya había empezado, digamos, lo que era la historia de la venta de esa familia, de Cebrero. Mira usted. Y era nada más que eso, porque después, al comprarla viva, termina vendiendo, se amplió, se hizo la parte alta que es de la casa. Pero era nada más que su puchito cuando empezaron. ¿Y con el negocio me dijo? Después había el negocio de don Amina. Amina. El José Amina. Después había otro negocio en la misma esquina del supermercado Centro de Sergio Monte. Sí. De los abuelos de Sergio Monte. Era don Jacinto Monte y doña Clara Escalzo. Jacinto Monte y Clara Escalzo serían padres de don Lulo, que le decían don Lulo Monte. De padre de Lulo Monte. Gracias. De acá en lo que hoy figura como en el salón, que hay al costado de la misma esquina, de la señora de Islava, de Gloria sí. Romero, ahí había negocios en distintas épocas. Pero en mi caso, estoy hablando de los Maldonados. Eso era de los Maldonados,
Sí, pero el negocio era de don Chauqui, otro turco. Chao. Y nos invadieron. Y ahí en la esquina de que está este muchacho, ¿ah? El pájaro Córdoba. El pájaro Córdoba, había otro, Carbucci, otro turco. Y a donde era la carnicería de Pilo antes, Pilo. y hoy está la verdulería Don José, Sí. también No pagan la publicidad por las dudas. Ese negocio era de otro turco, Don Namina. Sí, claro. Eso me acuerdo porque mi padre después se compró una pica último modelo Ford. Ajá. Y era clásica esta. Estás hablando de años 40, último modelo. Sí, es como decir, nada, te compré una Ferrari. Claro. No, pero era ya bien. Ya estaba, no era nueva, él dice por decir nueva. No era 0 kilos. No era 0 kilos. ¿Contás cuando venía con la Estaba cuando don, perseguía a caballo el viejo perdido? ese veníamos en la chat, digo, volví, mi padre, como dije, era payo. Sí. No veía un carajo, no vaya a ser que vea que puede en contra del sol, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que esa calle siempre ha sido angosta. Sí. Y en la calle estaban arreglando la goma de un camión que tenía Turcoamina, como le llamaban, y estaba Toño Jara ayudando. Y le dice a Toño Jara, que Toño Jara me contaba a mí, le decía a Mina, viene el payo. Y tomaron medidas porque no veía nada el payo. Sabía que no veía nada. Tengan cuidado con el payo. Y le dice, viene el payo. En la calle. Y yo tengo la impresión de que yo iba en la pica esta, entre comillas. Pasó la pica por sobre la goma. No. Y se enteró. Fue un chiste o fue... No, el payo que no vea nada. O no pasó nada porque los otros se alzaron arriba de la vereda. Era muy amigo con el turco, mi padre. Sí, el Turcoamina. Claro, el Turcoamina. Mirá, lo volvemos a la memoria del Turcoamina. Y bueno, ¿y contás cuando le gritaban viejo perdido? En ese, como mi padre tenía otro campo a 10 kilómetros más allá del campo de él, ajá, sabíamos viajar en la chata al otro campo. Entre ellos, mi hermano que seguía de mí, que teníamos 1 año y medio de diferencia, era muy, muy travieso y le gustaban todas. claro. Y resulta que el gringo, íbamos atrás nosotros y adelante los viejos, iba un vecino del otro lado del camino provincial que tomamos para el otro campo. Malísimo era el viejo don Luis, justamente. Y resulta que íbamos en un bajo y don Luis que iba subiendo el alto, que era bastante pronunciado, a caballo con los perros. Y hombre le decían don Luis Perdiz. ¿Para qué le iba a decir don Luis? Se enojaba cuando le decían Luis Perdiz. Se enfurecía. Cuando íbamos pasando, mi hermanito le dijo, viejo Perdiz. Ay, tenía un látigo como de 3 metros el viejo. Y lo entró a revolear y lo entró a correr. En caballo iba él y usted claro, le pica último modelo. Pero la chata no tenía mucho más velocidad que el caballo. Yo me imagino esa chata. Y le golpeábamos el techo, dale papi, y la chata era y no avanzaba. No avanzaba más. Y el viejo venía con el látigo dándolo vuelta en el aire.
Y teníamos un jabón bárbaro. Pero No. ¿qué pasaba? Que don Luis Perdi era viejo. Ajá. Y el caballo hacía juego con él. Ahí tuvo la ganancia para nosotros. Porque si no nos alcanzaba y nos hartaba azote ahí. Luis Perdiz. Luis Perdi. Mirá qué bueno, qué lindo ponerle traer. Yo les soy sincero, yo cuando los escucho, soy una persona que no sé si le pasará a la mayoría de la gente, o los que estén viendo, o los que vayan a ver el video, de que vos te imaginás todas esas cosas. Sí, Cuando estás conversando, ¿viste? Ustedes les recuerdan porque ustedes lo han vivido, pero uno se imagina cómo era el pueblo antes, las personas, Luis Perdiz, Amina, y todos esos nombres que van quedan quedando, ¿no? Claro, algo de la plaza, algo me contaron antes de la plaza, ¿cómo era el tema de la plaza? ¿Qué pasó? Y bueno, en la plaza, acordándome de que mi señora recuerda más de la plaza que yo. Sí. Bueno, en la plaza de todos modos había un pozo, molino que surtía de agua al pueblo. ¿En la plaza? En la plaza. Y había otro pozo y molino en la cuadra de este lado de la policía. Ah. Donde gritaba el hombre ese que se volvió loco. Ajá. Y gritaba y le decían el rubio de las Mesillas. La Mesilla es una localidad acá cercana, pero dentro del campo ya. Un paraje. Claro. Un paraje así. Sí. Pero no Chuñahuasi de hoy. No, era otro lugar, sí. Claro, viejísimo. Y ahí lo trajeron porque estaba loco. No sé si habían empezado a trabajar en las minas. Y les volvía loco. Y ese viejo gritaba desde el portón, que hoy está el portón. Sí, del portón que dice usted. Se trepaba ahí. ¿Qué portón? Dijo el portón del... ¿Dónde era el...? Acá, ¿cómo se llama? ¿El policía? Sí, un portón. Sí. Ahí se trepaba este loco y gritaba como, yo soy el payo de las Mesillas. Sí. Y le daba miedo a todo el pueblo? Y le daban miedo porque sabían que era loco. Según podía esperar cualquier cosa. Claro. Estaba justificado. Pero era grande de edad, ustedes, Sí. niños, ustedes. Nosotros éramos niños, ¿no? Sí. Nos tenían penados los viejos, ustedes no pasen, no le digan nada, no lo miren, no nada. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo era la plaza? La plaza era cercada con alambre, muchos hilos de alambre. ¿Tipo corral? Claro, para que no entren los animales. Y en las esquinas había los cruceros, que son como un molinete, claro, un palo principal con los travesaños. Entonces vos tenés que pasar de a uno, no podés pasar todos agarrados del brazo, así. Bueno, ya había unas niñas eran, siempre venían juntas al pueblo y se bajaban del carro a comprar cosas, ir a la tienda y qué sé yo. Tú imagínate que todas las necesidades venían a caer en un solo día. Venían al pueblo. Sí, era aprovechar porque también el viaje. Hacer las compras y todo, desde el arroz que tenían que llevar hasta la tela para hacerse un vestido. Claro. Y no hablamos de la hierba, ¿no? ¿Cómo era la hierba antes? Bueno, no estamos por eso. Vos sabés que siempre decía, ahí vienen las Rodríguez, eran de apellido. Sí, igual que yo. Pero no éramos. No eran ustedes. No. Y vos sabés que todos pasaban así agarraditos, no se soltaban nada, tenían miedo, no sé por qué. Entonces se escapaban muchos carros, así como los caballos que corren carrera, se escapaban los caballos, pero iban con los hijos, con lo que tenían puesto arriba. De los carros y sabían pasar todo tierra, te imaginas, tierra y piedras que salían del caminito, porque no era tampoco las calles anchas,
Claro. Eran caminos así como para que entre un carro. Y sabían desbocarse todo y un ruido tan grande como un trueno largo, 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 que nunca acababa y era que venía un Carro desbocado. sí, un carro con los caballos desbocados. Sí. Sí, Un perdóname peligro. que les interrumpa. Sí, no hay problema. Son cosas que hoy es bueno que hagamos notar y conocer. El tema principal que tenemos en esa antigüedad era que era totalmente distinto los animales a lo que es hoy. Había que amansar a los animales para que sean para el súbdito o para el carro o de tiro, como le llamaban, para Claro. que también va a tirar el arado. Y después había otra cosa, una vez que ya estaba manso para eso, para el trabajo destinado, porque si era un animal chiquito no iba a ir a Claro, sí, hacer depende. fuerza. Eso era Sí. por otra cosa. Y los animales grandes, había mucho lo que le llamaban el frisón, Ujú. que era para tirar por las fotos que tenía. Pero no había prácticamente coches, eran muy pocos. Claro. Motos, ¿para qué? No, motos no 2 o existían. 3 motos en el pueblo. En aquellos tiempos eran unas motos un poco ruidosas, lo decía en Seúl, la India, pero 2 o 3 motos. Y nosotros sentíamos las motos, podíamos ver las fotos de todo el mundo. Para ver la moto, mirá. Para ver motos. Qué lindo. Hoy tenemos que apagar, cerramos todo para no escucharle las motos. Sí, pero anda que te alcanzara en el camino un auto. No, pero jamás. ¿Te imaginas lo que hacían los caballos? Se enloquecían los caballos y eso era lo que nos escapaba. Se Claro. escapaban, pero desenfrenadamente. Y eso era la causa de que los caballos se escapaban con el surco y con el carro, con las chatas rodeadoras que llamaban. Se daban Y vueltas. se daban vueltas, causaban accidentes. Ah, Y en cada puerta, especialmente en cada puerta de un negocio o una casa donde tenían caballos, había un palo donde se ataba Un los palo. animales ¿qué dónde para- quedó el animal? ¿Viste las películas de futboleros? Sí, una cosa así. El palo, el otro palo y uno travesaño. Era realmente así, Era acá y también. así era. En la casa de la abuela había uno y Ujú. ahí aprendí a andar en bicicleta. En uno de esos palos. No, los choques tienen ahí duro. Y de vuelta sentía vos el repiqueteo de las patas de los caballos que venían disparados y era un caballo Desbocado. un caballo desbocado. Se escapaba, te volteaba a vos, se asustaba, te tiraba al suelo y se... No, yo me acuerdo de haber buscaban- estado con las chicas de Pastor Sebrero jugando ahí Sí. al frente de mi casa y había muchas maravillas, las florcitas esas de Ajá. color. Bueno, y estábamos jugando ahí y de pronto gritaba la madre de ella, mi mamá también gritaba. Era como un miedo, un peligro, digamos, en Por ese tiempo, ¿no? supuesto, porque Claro, los es como- caballos no te sí. ven, Mirá vos, disparan nomás ellos. Es como dice que van ciegos. mirá vos. Y como Van traían, seguramente que traían o el sulky o otro Sí, sí. carromato de eso, grande, inmenso, pero corrían tanto como los caballos de carrera. Claro. Y entonces todos los chicos se tenían que meter adentro. Y vos sabés que nos pasó por encima de todo, con las ruedas y todo. Y éramos como 4 chicas. Ahí en la esquina, en las maravillas, estábamos haciendo collares. Mira usted. No, pero era peligrosísimo cuando Claro. escapaban. Porque escapaban. No, Como escapó, loco. sí, como pues se escapa un caballo de carrera, que es lo que Claro. explicaban más o menos ustedes. O sea, Sí, no me sí. imagino eso, yo, que sale
Sí, ciego, no tiene nadie, sin rumbo, nadie Alfredo. lo dirigía, nadie. Claro. Así que van sueltos, solos, te pueden agarrar. Se cruzaban así con los árboles y se daban vueltas. Y les voy a hacer una consulta yo. Como hoy no queremos hacer tan extenso, porque seguramente vamos a tener alguna otra charla, vamos a tener tiempo. Les consulto, ¿cómo se conocieron ustedes? Es la gran pregunta, porque bueno, me Bueno, dijeron... ahí te voy a decir yo. Ahí está. Ah. Yo, Ninguno largaba el anterior. yo Ah, quedé ¿cómo? No me están dictando de acá, me tiran... Y no tengo cucaracha, pero hacen cuenta que tengo. ¿Qué pasó con el anterior? mi No sé. padre muere cuando yo tenía 14 años. 14 años, ajá. Entonces Era solito. fui a parar a estudiar a la gran ciudad. Sí. Y en ese tiempo, ir a estudiar a otro lado no era ni cerca, ni por la imaginación de lo que fue. Claro. Tenías que viajar vos y una vez por semana, por ejemplo, en el caso mío, a Deanfunes, los jueves. Y volver de Deanfunes, la Cádor, la famosa Cádor, que en ese tiempo y antes pasaba a Santiago del Estero, no sé hasta dónde. Ciudad. Y Ujú. pasaba y traía arriba, entre paréntesis, arriba tenía el equipaje colectivo. Claro. Y de ahí se traía arrope, bolsas, valijas, gallinas, cabritos. Lo que te imaginas, digamos, sacando la cabeza, Ujú. Adentro de unas bolsas, venía sacando sacando la cabeza los pavos que Ujú. traían de Santiago del Estero, pasaban por el lado de Córdoba. Eran cosas que hoy, claro, no se nos pasa con imaginación. No, Sí, la verdad que sí, ¿no? y lo curioso es que a veces, acá es conocido un accidente, o incidente, pongamos, de que se bajaba la gente cuando llegaba a la parada del colectivo, y en una ocasión se había roto un envase de arroz. Ah. ¿A dónde? Arriba de la puerta del colectivo. Exacto. Así que vos pasabas y se había chorreado de arroz. Eso pasó a la Claro, la historia. raya de arroz. Claro. Cada uno que iba Ah. bajando estaba bendito. Con ellos Y se me fue, se me fue a cómo se conocieron, no sé dónde. Sí, era. bueno. Pero en ese colectivo era una canasta todo. Sí, me imagino. Ahí adentro, imaginé, era la humareda y el olor insoportable. Claro. No, y vos sabés el mal que te hacía. Claro, no, obvio. Hasta que te acostumbrabas. Y nosotros que no teníamos viajar mucho en esos trayectos tan largos y, y- y inundados de gas carbónico allá adentro. Bueno, fui a parar a estudiar a Diana. Volver de allá, ¿cuándo? La Semana Santa. Porque teníamos hasta el viernes clase a la tarde. Y todo lo que éramos del interior cobrábamos con una guía, porque el viernes a la tarde ya era perdido para ir a otro lado. Imposible. Y calcula, por el jueves pasa el colectivo de Córdoba por Deanfunes acá, a las 15:15. Me acuerdo que recién fue. No me daban permiso Colegio interno. Claro. para tomar el colectivo, por ejemplo, si el viernes era feriado, no me daban permiso el jueves de salir a las 15 con él, porque estaba interno, y para tomar el colectivo, que había 3 cuadros lo tenía. Claro. Así que no podía viajar, a quedarme allá, a Diápolis. Y lo único que quedaba era para el Jueves Santo y Viernes Santo, alguna proporción, como decíamos nosotros,
alguien conocido, que por Claro, casualidad pues. que te enteraras vos. Pero más difícil, porque ¿cómo te enteras primero? Porque no había comunicación. Y de acá para volver de Papi, Anfunes, pero contá cómo se conocieron. bueno, Para, no lo sé, si estamos. en una de esas venidas, o sería el fin de año, o para el verano, mejor dicho, la vi yo cruzar por la esquina de mi casa a ella, tenía 15 años. Y la vio cruzar. La vi cruzar. Pero éramos criados en el mismo pueblo, pero ella acá y yo allá, donde vive Adán Gómez. Adam Gómez. Ahí era frente de Rata Gómez. Ay, Adam Gómez, sí, sí. Ahí era la casa paterna nuestra. Lo que hizo depósito ahí Ajá, en negocios. sí. Y me gustó la Moroche. Y sabía quién era. Que alguna vez yo la había visto, pero no la tenía en cuenta porque yo era muy ¿Muy picaflor? No. Muy tímido. Medio tímido. Medio Carlita. Ajá. Del campo. Y el caso es que pasó el tiempo. Terminé secundaria, Para mí no existía. Vine entraba. acá Para para nada, no ayudar a mis entraba. hermanos en el campo. Estábamos en una racha bastante buena. Se murieron 240 vacas en el campo. No, yo pensé que andaban bien. Andaban Bien mal. para Andaban mal. Cuando Sí. se murió el abuelo, quedaron Sí. ellos muy chiquitos. Y quedamos Claro, no chicos. tenían mucho conocimiento de lo que era el campo, digamos, para. Conocimiento Tenía, del sí, pero campo no para para. nosotros Claro. era el conocimiento normal para Sí. la edad. Lo que pasó, y esa es una realidad que se vivía muy seguido y era normal, es que el hombre vivía para trabajar y proveer al hogar. Ujú. La mujer en la casa, criando los hijos, lavando, planchando. No había lavarropa, y lavarropa era la mujer, en una batea bajo un árbol. Y todo precario. Por eso es que yo siempre dije la gran evolución entre nosotros, especialmente en la Argentina, fue en este tiempo nuestro, el 40 y pico para adelante. Ahí vinieron los lavarropas, entraron las planchas eléctricas, Todas esas cosas. Claro. todo lo que era abrazo. Y vuelvo del secundario, yo en aquel tiempo, hacer el secundario guarda. Era todo. Claro, decir, wow, qué importante está haciendo el secundario. Secundario, ni sabíamos qué quería decir secundario. Mira, te voy a hacer una cosa, cuando entré a trabajar. Bueno, volví de allá y ya no tenías nada que hacer hasta que no te llamaran de servicio militar. Sí. Terminar el secundario y buscar trabajo, no. Claro. Nosotros teníamos que trabajar en el campo. Éramos chicos y murió mi viejo, estudiábamos y enredábamos caballos y tirábamos arado como visto. Y trabajábamos peones en el campo. Claro. Para sembrar. Si no, no iba a tener maíz, no iba a tener choclo, no iba a tener zapallo, no iba a tener fruta, nada. Si no lo hacías vos, si no sembrás vos. Que vos eras chico y bueno, lo siento mucho, pero o lo haces o no lo haces. Así es simple. Y bueno, nosotros lo teníamos que hacer porque no había. ¿Y cómo se conocieron? Bueno, pasó el tiempo. Ya me habían enseñado en Anfunes. Sí. A mirar las chicas, ¿sí? ¿Ya tenía algo por allá? No, él tenía mucho. No, todo.
Era mujeriego. El caso Bueno, es no que, vamos a pelear, Mine, ya no creo. el caso es que 55 años de De casado. casado. el caso es que volví acá y tuve unos meses y ya me llegó a ser a El que servicio. me hagan la revisación médica para el 141, ¿no? Aquel tiempo. Fui, me dijeron que, que me fuera, que era inútil. No sabía. Sí, Ha sido una yo, mierda. yo así, ¿ves? Y ve los brazos. Que le doblan para el otro Y lado. luego todo ya voy a hacer. Ajá. Y, Pero que es de Siempre nacimiento, fue, claro. No le pasa no es nada, o Pero sea, yo- normal. Normal, claro, pero en vez de los poner el médicos brazo no te aceptaron. así, Sí. lo puse así. No te aceptaban. Entonces. Claro. Claro, A lo era, mejor Bueno, ahora- y zafaste así del que servicio. volví de allá y ahí andaba como guarda, Sí, bueno, como como. guardabarro de lancha. ¿Y por qué no se le ocurre llamarme del juzgado de registro civil, Ajá. sino que ir a trabajar? Este chico de Lealina dice que ha hecho el secundario y está Claro, acá. venía con un gran Oh, título. venía como. Claro, El señor. En casa El y doctorado. Claro. claro, si yo no se lo daba a nadie. No sé, pero pues tenía vergüenza. No, No, era más agrandado Ah. que Changuito. Ah, era. agrandado que Digo, gramófono sin forro. Le queda en la frase, guarda. Y resulta que entré a trabajar ahí en la policía. Claro. Bueno, y no sabía, por ejemplo, escribir una máquina, que era fundamental, pero yo nunca me la chiqué para nada. Eso. Llegué y entré a un Olivetti 80 y le entré a dar tic, 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 se me reían. Ajá. Pero después le entré a trabajar y le hacía pururú a la máquina. El caso es que cuando lo voltean en golpe de estado don García, paso a la policía, y en la policía el que tenía máximo de estudio era un principal, que no voy a dar el nombre porque son gente todos que conocemos, Sí, sí. quinto grado, El máximo. el Ajá. máximo. Quinto grado. Bueno, ¿Y qué hizo secundaria? Era él que había salido de allá, Sí. pero pero estaba acá no había a cargo. secundario, Acá no Ajá. había. Claro. se fue después del secundario. Eran a dedo. No por eso. policías. Claro, pero a eso al. El caso es que entré a trabajar y mi familia estaba en el campo ya estaban grandes, los muchachos habían terminado el primario, mis hermanos, ninguno quería estudiar, y yo trabajaba acá solo. Claro. Un día llego a la casa de ellos, ¿con qué motivo? No sé. Sí. La madre de ellos, porque era sobrina de mi padre, Ujú. segundo grado, eran parientes. Entonces salimos así, ¿no? Ahí hay una gran respuesta. Sí, medio. No. Es como que no soy la preferida. Y resulta que Medio. ahí les volví a ver a la chica esa. A la chica linda que había visto cruzar. Claro. Ajá. Antes la chica era un paralelo. Sí. Antes. Antes. Elegante. Antes dijo. Según yo dijo antes. Bueno. Bueno, el caso es que No es vos. no los conocíamos Sí. con la futura suegra, por supuesto, pariente mía. Ujú. Y cruzábamos por acá para irnos al campo. Claro. Y íbamos por bien y saludábamos. Al lado de la casa esta vivía usted, digamos. Claro, Ujú. en la casa de los Claro. suegros del papi.
El caso es que otro día volvería, ya me imagino por qué habrá sido, no me acuerdo. Ya capaz que Algún atractivo tenía. algo que ya volví a visitar. Sí. Toma mate. Verde. Hasta que un día me dice doña Mecha, sí, negro, La abuela. Sí, la madre. conversando. Y si vas a estar así, porque hay veces que venía a las 3 de la tarde al pueblo de vuelta de algún lado y no tenía que comer ni a dónde. Y hacía una vida bastante desprolija, digamos, porque yo tenía fiambre comprado por cajón dulce y a ese tiempo se lo vendía mucho por la calle, incluso este, salames, todas esas cosas, quesos, dulces. Y tú vienes a comer acá y te solucionas el problema. Una pensión. Vení mañana. A los 3 meses, 4 recién cobrados de trabajar. Claro. Así que tampoco tenía dinero para pagar eso. Pero todo esto no eran novios, sino su suegro no nada. Le ofrecieron el lugar. Sí. Para esa parte no me contaron, esperen. Póngase el micrófono un poquito más arriba por las dudas, no sé que se haga la voz. El caso es que, bueno, me vine a la casa. comer a la casa de... claro, y a ella... No Rioja. Ella aburrida y yo aburrido. Sí. Todos aburridos. Y peligro eso de invitar gente a la casa. Semana me iba a ver algo por algún lado. Ah, claro. Había muchas escuelas y muchos maestros por el interior. También tenía, digamos, casa de cacha, todas esas cosas. Sí. Bueno, y así fue, como llegó el momento en que de novios. ¿Ella fue la que dijo primero o usted? No, esa pregunta que te digan la verdad, si estaban los dos de novio y ninguno largaba para asegurar su puesto. Sí. ¿Usted engañó a su novio con él? No. Estoy en vivo. Nosotros nunca engañé a nadie. ¿Y cómo me está gustando? Entonces termina, de hablar de chañar, terminamos en esto, te digo. Son historias de chañar. Nosotros no engañamos a nadie, este es un Claro. secreto entre nosotros. Sí, no, queda entre nosotros Sí. nomás. No, secreto con ella, no decía nada de ella. Los viejos sabían. Andaban Claro. en secreto, pero No a su vez sabían, tenían ¿viste? sus novios. Claro, no El sabía caso nada. es que, bueno, yo le desconfiaba a la señorita y ella me desconfiaba a mí. Claro, cuando andábamos ocultando, el caso es que hay veces que nos ¿Sabes cómo juntábamos te de diría colectivo. yo? En el filo de la navaja. Ahí estaba. Yo no te voy a largar porque sí. Me quedé sin nada. Claro, había Y el otro pensaba lo mismo. O sea, que estaban así, juntos, pero no juntos y pensando qué hacemos. Hasta que medio nos corrieron del otro lado porque en la esquina había unas chicas que iban con mi cuenta de escuela. A la escuela donde visitaba usted, las maestras que visitaba. El caso es que, bueno, no nos quedó más recursos que decir la verdad. decir la verdad. Aparte, Ya estaba, se enamoraron ya. Sí, llegó el momento en que nos casamos y yo me muestro esta casa hasta esta pared. Ajá. ¿Viste la casa Sí. Peleando. Cuando Donde puse cargaron el techo. el techo, me acuerdo que estábamos peleando. ¿Estaban peleados? Sí. Ya tiene el techo. Sí. Y hacíamos Sí, techo bueno, de casa. ¿Cómo después te le vas a pondríamos una bomba. ¿Sí? Pero como yo andaba de un lado para otro, Sí. yo cobraba y le sacaba mi plata que yo creía me podía alcanzar Y le dejaba. para pasar el mes, porque yo llegaba al 20 del mes y empezaba a escribir ese rico y no me iba la plata al diablo.
Eh, Es linda esa comunidad, sí. eh, Un entonces, poquito del otro para disponer. ¿Y cuál era el propósito? Hacer la vivienda. bueno, pero el problema venía así. Traían ladrillos o traían de acá que se veía por toneladas, te traía un camión, te descargaba la cala ahí, te la dejaba. Nunca, nunca esté por llover se te arruinaba todo. Claro. Y, y había que pagarlo. Y yo me dejaba. Y ¿La él descargaban me dejaba. o no la descargaban? Claro, depende del pago. Entonces opté por dejarle la plata a ella y ella manejaba la plata y yo cuando venía me decía, trajeron la plata y ya lo pagué. Y así fuimos hasta el día de hoy. ¿Todavía le sigue quitando el sueldo a ella o no? Ya no. Yo no le quito a nadie. No, y después casado. Le pide prestado. Después casado. Igual que el bizcocho. ¿Ves? Claro, le pide prestado el bizcocho. Después de casado vino otro problema. ¿Qué problema? Empecé a progresar yo como policía. Sí. Porque yo me metí a hacer el curso de oficial de policía libre. En ese tiempo se lo podía hacer. Claro. Y rendí, salí bien, y con el tiempo ascendí a oficial. Y ya entré después a ser sumariante. Ah, ya está. Y ya empecé a trabajar directamente con fiscales, jueces, secretarios de uno y otro, directamente con quien pública. En concreto estaba haciendo, como quien dice, conocido como sumariante. Ese tiempo un sumariante. Y ya empezó el problema surge siempre, para preguntarle a ella, ¿y cómo decir la pelea de el robo aquel o el robo este otro? ¿Cómo había sido eso? Claro. Claro, en ese tiempo. Ella, la mujer del sumariante, la que tenía que saber todo. ¿Y Arminia hablaba o no hablaba nada? No, por pues. empezar yo no hablaba una palabra del tema de trabajo. Perfecto. No lo podía hacer. No, imposible. Porque a vos te decía el doctor, el abogado, pues, te decían, usted es una persona que tiene muchos secretos y tiene muchas cosas que no las puede hablar. Claro. Porque se enteran las partes, tanto el damnificado como el acusado, la familia del acusado, todas esas cosas. Entonces, te acostumbras a no comentar nada. Y nada, digo, ¿por qué? Porque claro, yo comento en mi casa, mi señora, o mi novia, o mis padres, son lenguas sueltas, no se dan cuenta de que están hablando algo de más dañino. Entonces, porque acostumbré a trabajar y no mezclar una cosa con otra. claro. ¿Y cuál es el problema? Que ella no les quería decir. Y acá hay la resina, el cimentoso, que no faltan en el pueblo. ¿Había antes también? No, antes era peor porque antes no había redes no tenía sociales. televisión. Te enteraba. Claro, de boca en boca. Bueno, ya está. La verdadera cosa es que tantas cosas pasan en la vida. ¿No? Y hoy tenemos 55 años de casa. 55 años de casado y 83 años de vida en el pueblo. Yo quería, sinceramente, nosotros hacemos a través de la radio este tipo de entrevistas también para conocer un poco más de la gente que forma San Francisco del Chañar. Siempre lo digo en todas las notas y entrevistas que todos los integrantes del pueblo somos un granito de arena que forma San Francisco del Chañar. Y con esta entrevista, sinceramente yo con ustedes es la primera vez en mi vida que me siento a conversar y a escuchar sus historias, ¿no? Y te digo que me llena de satisfacción de poder verlos cómo se expresan, ver cómo
cómo han ido formándose ustedes en su vida, de saber de sus padres, de sus hermanos, que seguramente unos ya no están, y traerlos también a la memoria acá en esta nota, a personas que se fueron, cómo eran los negocios, cómo era nuestro pueblo, cómo era Chañar, que era esa una de las intenciones, pero me quedo con esto, ¿no? Con dos padres que creo que su hija debe estar orgullosa y muy contenta, y los veo muy felices a ustedes de poder hacer esto. Y, pero es lindo, es lindo, es lindo. Yo les digo y les agradezco porque más allá de todo, seguramente que en ese trayecto de los 55 años que ustedes han estado juntos, han pasado millones de cosas, cosas lindas, cosas feas, cosas tristes, cosas alegres, y siguen de pie y siguen juntos. Así que yo muy agradecidos por su tiempo y por lo que me han podido brindar, que yo es muchísimo, es muchísimo. Y creo que espero que la audiencia sepa De ese apreciarlo. poquito, perdón, Sí, es poquito que hablamos nosotros, sacas un bosquejo de lo que era el pueblo. Mínimo. Sí, mini. Vos le pones todo el accesorio después. Lo que le pongas entra y es factible que sea verdad, porque así es el pueblo. El pueblo está hecho así, con sub y baja de todo, económicamente, trabajo, familias que se han ido, accidentes que los llevó. Tengo parientes que desaparecieron en una madrugada, ¿entendés? Entonces, tenés muchísimo, pero tenés que tener bien abierta la mente para que te entre todo ello. No es fácil, pero tenés algo a favor, la vida misma. La vida misma te enseña, esto va a ser así. No sabes vos qué viene mañana, pero estás preparada para todo. ¿Te das cuenta? Es difícil, pero a medida que vayas caminando, te vas a ir dando cuenta de que estás aprendiendo. Nunca acabas de aprender. ¿Ves? Es hermosa la vida sabiéndola ver, no sellándose así en el egoísmo de entender algo para mí sola. No, yo te lo cuento tal como lo viví y vos haces el resto. Ya tenés el material. Vos sabrás darte al otro. ellos lo van a ver y lo van a hacer a su manera. Yo ya me llevo de acá muchísimas cosas muy lindas, muy importantes. ¿Quieres llevar más? Estamos dispuestos a seguir. Hay muchísimas cosas para conversar. Hay muchísimas cosas para conversar porque Es la vida del pueblo. es la escuela de la vida, la historia. No hay un tratado que vos puedas seguirlo al pie de la letra y te va a dar ese resultado. No, sos vos mismo. Y no te tenés que mentir. Hoy estás triste, te va a salir cosas tristes. Te acordás de tu madre, de muchas cosas. ¿Sí? Pero es como que tenés que pasarlo. Y después tener la otra parte. ¿Cómo vivimos en familia? ¿Cómo se formó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué llegaron a separarse? ¿O vivieron años y años juntos? No le busques mucho Si asesorio. vos miras una casa, nada que ver una casa con otra. Si vos miras esto, todo eso es hecho por el hijo.
un hijo de nosotros. Allá está la hermana aquí. Hizo una pintura, eso yo lo mando en Jesús María. Es una caricatura. Es una caricatura que la hizo el hijo. Dale. Y eso. Todos los cuadros que veas aquí en casa son hechos. El preferido de la familia. Yo no pinto. El preferido de mi mamá. El preferido de tu mamá. Todo esto. Y más. Chicos, yo les voy a dejar el micrófono y los voy a escuchar de allá para que dejen un deseo en este cumpleaños de San Francisco del Chañar en estos 248 años. Tiene 5 minutos y 5 minutos para que se expresen y le cuenten a la gente a través de su deseo. Es mucho, 5 minutos de deseo para los dos. Sí. La Laura no los quiere cortar. Los dejo para que ustedes le deseen algo a nuestro pueblo. ¿Yo? Acercarle el micrófono, que está muy lejos. No sé qué decirle. No sé, que siga siendo igual. No. Que mejore. Que mejore en todos los aspectos. Que vivan su vida alegremente. Alegremente. Evitando, por supuesto, todas las malas compañías, todo. Ahora que nos invadió la droga, por Dios y la Virgen, que eso se olvide. Se olviden, hay que trabajar siempre. Para bien, siempre. Bueno, tantos años que tenemos más de 2 centurias. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos conocido de todo esto que somos hoy y que fuimos en aquel entonces? Se hizo un pueblo de una estancia, don Lescano y doña María Bustamante habrían imaginado nunca lo que iba a terminar siendo su estancia. Y nosotros tampoco nos imaginamos nunca que de tan poco llegamos a hacer lo que es para nosotros algo hermoso como es San Francisco del Chañar. Dicho sea de paso, nosotros nos hemos olvidado parte del nombre de San Francisco del Chañar porque el 31 de mayo de 1855 se le declaró villa, como es todas las villas que hay en la provincia. Villa San Francisco del Chañar, yo he trabajado y he puesto Villa San Francisco del Chañar en todos los trabajos. Y después se dejó de usar el Villa, pero somos los únicos que hemos dejado de llamar la Villa a San Francisco del Chañar su verdadero nombre. Y después seguir engrandeciendo en lo posible con la mejor buena voluntad, que es lo que muchas veces falta, para hacer algo más donde vivimos. Esos son mis deseos, que sigamos trabajando. Dejemos ciertas cosas personales para que trabajemos más mancomunados. Muchas gracias, gracias. Esos son los deseos de esta familia. El negro y la pelada de San Francisco del Chañar para el mundo. Gracias a toda la audiencia por estar y a los que vean el video. De verdad que no se pierdan. Es 1h25, una hora y media prácticamente. Pero hay de todo ahí. Gracias.